La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Muy buenas tardes. Es un honor contar con su presencia. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo les da la más cordial de las bienvenidas a la entrega del Mérito Editorial Universitario a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el marco de la 33ª Feria Universitaria del Libro, donde a las letras no se las lleva el viento. Preside esta ceremonia maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Le acompañan Dr. Francisco Javier Avelar González, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Licenciado Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato Universitario. Maestra Marta Esparza Ramírez, jefa del Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, coordinador de la División de Extensión de la Cultura y presidente de la Feria Universitaria del Libro. Para dar inicio, escuchemos el mensaje de bienvenida y lectura del acta de la Comisión del Consejo Editorial Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde se aprueba por unanimidad la entrega del Mérito Editorial Universitario a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y presentación de la semblanza del editorial a cargo del licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, coordinador de la División de Extensión de la Cultura y presidente de la Feria Universitaria del Libro. Bienvenidos a esta entrega de Mérito Editorial Universitario en el marco de la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro en su modalidad virtual. Saludo con mucho afecto a nuestro rector, el maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la máxima casa de estudios de Hidalgo, la Autónoma del Estado de Hidalgo. Saludo también con mucho gusto al doctor Francisco Javier Avelar González, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Un honor tenerlo en esta que es también su feria, señor rector. Saludo con mucho aprecio al licenciado Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato Universitario, principal impulsor de esta fiesta de las letras, la Feria Universitaria del Libro. Le doy la más cordial bienvenida a la maestra Marta Esparza Ramírez, jefa del Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y también coordinadora nacional de la Red al Texto. Bienvenida, estimada maestra. Me permito compartir con ustedes y dar lectura al acta de la Comisión del Consejo Editorial que aprueba por unanimidad la entrega del Mérito Editorial Universitario. En la sesión ordinaria número 124 del Consejo Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, celebrada en modalidad virtual el día 15 de julio del 2020, reunido el pleno de este cuerpo colegiado en materia editorial, tuvo a bien desahogar dentro de su orden del día el punto número 3, que a continuación se transcribe en un extracto de lo actuado y asentado en el acta correspondiente. Extracto. Número 1. El Comité de la Feria Universitaria del Libro 2020 de la Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de su presidente Marco Antonio Alfaro Morales, cuyo nombramiento se anexa, presentó al Consejo Editorial Universitario en forma escrita una solicitud para que, en el marco de la 33ª Feria Universitaria del Libro, se otorgue el reconocimiento al Mérito Editorial Universitario 2020 a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Número 2. El Pleno del Consejo Editorial Universitario, una vez vista la solicitud referida y el expediente que acompañó el promotor, en el que acredita de manera documental el sustento académico y cultural de la editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, procedió a analizar, discutir y emitir la resolución conforme a los procedimientos establecidos. Número 3. Una vez concluida la sesión de este Consejo Editorial Universitario, se devolvió al promotor el expediente de la editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a efecto de que se resguarde en el archivo correspondiente de la Feria Universitaria del Libro. Número 4.
Es facultad del Consejo Editorial Universitario emitir lineamientos, criterios y resoluciones en materia editorial en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, razón por la cual este órgano colegiado tuvo a bien formular los siguientes acuerdos. Primero, por los antecedentes que obran en el expediente registrado en este Consejo Editorial Universitario, es procedente otorgar, en el marco de la celebración de la 33ª Feria Universitaria del Libro, FUL, el reconocimiento al Mérito Editorial Universitario 2020 a la editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes por su contribución significativa al desarrollo y la difusión de la literatura, las artes, las ciencias y la educación, enriqueciendo el quehacer académico que se genera en las instituciones de educación superior. Segundo, conforme el protocolo institucional del comité organizador de la 33ª Feria Universitaria del Libro, procédase a su cumplimiento e infórmese por escrito de lo acontecido al Consejo Editorial Universitario. Firma Evaristo Lubián Torres, presidente en funciones del Consejo Editorial Universitario. Muchas felicidades, muchísimas gracias. Pedimos de manera respetuosa a nuestro rector, maestro Adolfo Pontigo Loyola, haga entrega del Mérito Editorial Universitario al doctor Francisco Javier Avelar González, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Escuchemos el mensaje del doctor Francisco Javier Avelar González, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es un gran orgullo, una satisfacción de que nuestro joven departamento editorial nace apenas en el 98, apenas es un decir si lo comparamos con las trayectorias de casas editoriales de universidades como la UNAM, como la Autónoma, la Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, que son unas de las que han recibido esta distinción. Es un departamento joven que se ha destacado, no por un gran volumen de producción editorial, sino por su calidad. Siempre se ha cuidado la calidad. Tenemos un histórico de 700 títulos aproximadamente, con una tasa de alrededor de 50 publicaciones en cuanto a libros de forma anual. Entonces, bueno, su producción es relativamente pequeña porque también somos una universidad comparativamente pequeña, pero se ha cuidado muchísimo su calidad y hemos destacado en participación de organizaciones universitarias, en la promoción de la producción editorial de calidad. Hemos formado parte desde su inicio en la Red al Texto, de hecho presidimos esa red de origen. Hemos sido asiduos en la participación de importantísimas ferias de libro, tanto nacionales, pues la FIL, la más importante, pero participamos en casi todos lados donde nos invitan, incluidas también ferias internacionales de libro. Y bueno, afortunadamente hemos obtenido distinciones importantes de nuestra participación en estas ferias. Se destaca en 2 ocasiones el premio al mejor stand universitario en la FIL. Junto con otro importante número de editoriales universitarias, pues fuimos pioneros en impulsar la publicación de materiales de revistas y posteriormente de libros en formato electrónico. Creo que hemos sido bastante exitosos en este terreno. Las nuevas generaciones están ya cada vez más acostumbradas al uso de materiales digitales. Tenemos un número muy importante de descargas de nuestros materiales, si mal no recuerdo, arriba de 300,000 el año pasado. Y bueno, pues hemos evolucionado junto con la tecnología, junto con los criterios editoriales para el manejo de estos formatos, y considero que actualmente somos una de las universidades proporcionalmente más exitosas en cuanto a la publicación de materiales electrónicos. Continuar con una producción editorial, tanto impresa como electrónica, al menos con las tasas que hemos tenido en los últimos años,
pero sobre todo el compromiso es incrementar la calidad de los materiales que publica, la vinculación con la sociedad, la importancia y el impacto de los textos que se publican. Hay que resaltar que una de las funciones sustantivas de nuestras universidades es la difusión de la cultura, la vinculación con la sociedad, y una de las herramientas más importantes que tenemos para lograr esta difusión de la cultura y esta vinculación, pues es a través de los materiales que se publican en nuestros departamentos, en nuestras casas editoriales. Y pues agradecer a toda la comunidad, al señor rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y pues mandarles un fraternal abrazo, un fraternal saludo de mi parte y de la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Nos dirige su mensaje el maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Aguascalientes es un estado de enorme tradición literaria. Su nombre figura en las menciones más importantes de cara a la memoria histórica de la creación y en especial en torno a la importancia del libro y la lectura como fundamentos en la construcción de la memoria y el presente. Nuestra universidad, hermana de Aguascalientes, ha transcurrido una trayectoria paralela a las transformaciones de la nación. Ha sido testigo y protagonista en los grandes momentos que han dado honor y gloria a México en el sector educativo, cultural e intelectual. Su pasado institutense, la lucha por la autonomía y el paso hacia la consolidación del renombre y prestigio como universidad nos ligan en espíritu y convicción. Durante más de centuria y media, a través del esfuerzo dispuesto por sus comunidades a lo largo de los años, nuestras casas de estudio han sabido responder a las demandas que impone el tiempo, el proyecto educativo mexicano. Reflejo de ello es el cumplimiento a la responsabilidad de dar difusión al conocimiento a través del trabajo editorial. Sin duda, una labor que requiere visión y carácter crítico, elementos esenciales en todo ambiente universitario. En este rubro, las casas de estudio superior y en especial las instituciones públicas que gozan de autonomía universitaria constitucional adquieren un papel determinante. Por eso, nuestra institución, a través de este magno evento, la Feria Universitaria del Libro, se ha dado a la tarea de reconocer las aportaciones que han transformado el panorama cultural y académico de nuestro país. La Universidad Autónoma de Aguascalientes es un ejemplo del arduo trabajo que implica el desafío de hacer llegar el conocimiento, la creación y las letras a la gente. Hoy, a 33 ediciones de la feria, hemos conseguido dar pábulo a nuestra responsabilidad como institución, siguiendo un estricto rigor en las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades de salud. Los objetivos inscritos en nuestros planes de desarrollo, así como los propósitos que descansan en el anhelo de los mexicanos por una educación de calidad, deben de ser defendidos siempre y de manera irreductible con resultados. La pandemia provocada por el COVID-19 es una circunstancia inaudita que ha trastocado nuestras costumbres. En ese sentido, en el marco de un momento histórico, nos congratula entregar uno de los laureles más importantes de nuestra casa de estudios a una institución que de manera innegable ha dado al país un ejemplo de lo que significa ser universitarios. Vaya nuestro reconocimiento al rector, doctor José Avelar González, y en su persona a toda la comunidad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su administración resume el anecdotario de lucha por las libertades, por los triunfos y los derechos conseguidos por los universitarios, puestos a la luz de un extraordinario trabajo en favor del libro y la lectura. Enhorabuena. Les invito a la presentación editorial La autonomía universitaria en la coyuntura actual. Coordinador y presentador, Felipe Martínez Rizo, editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy José Ramón Cosío. Me da mucho gusto tener la oportunidad de dirigirme a ustedes para presentar el libro La autonomía universitaria en la coyuntura actual, con motivo de la Feria del Libro Hidalgo. Y es también para mí muy importante reconocer que en esta feria se le ha otorgado a la Universidad Autónoma de Aguascalientes el premio al mérito editorial. Muchas felicitaciones por la organización de la feria, muchas felicitaciones también por la publicación del libro. Creo que coincidirán conmigo en que en estos tiempos están cambiando, están transformándose muchas cosas. Está transformándose nuestra vida social, la vida política del país, pero también está transformándose la educación. Los chicos, las chicas, los niños, las niñas no han tenido la oportunidad de ir a clases, están tomando en plataformas sus lecciones, están tomándolas en la televisión. Pero algo de lo que no se ha hablado mucho es cuál es la condición actual de la autonomía universitaria. Creo que para responder este libro, el rector Francisco Javier Avelar González, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Aguascalientes, ha convocado a un grupo de personas interesantes, ahora las mencionaré, para que entre todos nosotros exploremos las condiciones de la coyuntura, las condiciones actuales de la autonomía universitaria. Estos trabajos se han compilado en un libro amplio, en un libro que me parece tiene una gran profundidad, combina la situación coyuntural con la situación de fondo de la autonomía universitaria. Y para que se den ustedes cuenta de la importancia del libro, voy a mencionar a algunas de las personas que han colaborado, desde luego nuestro propio rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el doctor Avelar, pero también Carlos Payán, que tuvo una destacada labor hace algunos años en la Universidad Autónoma Metropolitana, a mi amigo Fernando Serrano Migalló, quien fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, abogado general de la universidad, una persona con una amplia trayectoria que conoce muy bien estos temas. El maestro Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato, también muy destacada y antigua universidad de nuestro país. El doctor José Narro, rector de la Universidad Nacional, el maestro Alfonso Pérez Romo, fundador de la Universidad de Aguascalientes, la maestra Adriana Cecilia Pérez Talamantes, destacada profesora de la Universidad de Aguascalientes, mi amigo muy querido José Sarucán, rector de la universidad, compañero del Colegio Nacional, y desde luego doña Silvia Schmeckl del Valle, quien es una experta en estos temas educativos. Me parece que el eje conductor de este libro es poner hoy en día a discusión esta frase tan críptica que está en la primera parte de la fracción séptima del artículo 3º de la Constitución, donde dice que las universidades y las demás instituciones de educación superior a la que la ley les otorgue la autonomía tendrán facultades y responsabilidades, ambas cosas, para gobernarse a sí mismas. Realizarán los fines de educar, investigar y difundir la cultura, de acuerdo con los principios del propio artículo 3º, respetando la libertad de cátedra, fíjense ustedes, y de investigación y de libre examen, la discusión de las ideas. También podrán determinar sus planes y programas de estudio, las condiciones de ingreso, promoción y permanencia del personal académico y administrar su patrimonio. Entonces, creo que discutir hoy, en este momento de transformación política, donde nuevas estructuras están incorporándose al Estado, donde hay un movimiento que se autodenomina Cuarta Transformación, que está tratando, de acuerdo con su modelo, de llevar a cabo algunas modificaciones a la vida política, jurídica, social del país, es de gran importancia. Y desde luego saber cómo se concibe, cómo se construye la autonomía universitaria. En mi caso, y gracias a la invitación del rector Avelar, pues yo escribí un breve ensayo que se llama La autonomía universitaria en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Lo que yo traté de hacer es mostrar todas las decisiones y tratar de sistematizarlas en algunos rubros particulares, como la naturaleza jurídica de la autonomía universitaria, las fuentes de creación, ahora mencionaré esto con más detalle, el alcance del concepto de autonomía fundamentalmente. ¿Y por qué lo quise hacer? Porque me parece que la Corte en los últimos años
ha elaborado con Tino un concepto muy importante que es el de las garantías institucionales. Este es un concepto que partió del constitucionalismo alemán, luego pasó a otros países, al español desde luego, y de ahí hemos tomado este concepto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las universidades públicas a las que la ley les concede autonomía no tienen un derecho humano, y esta es la principal distinción, sino que tienen reconocido en la Constitución un concepto, una garantía de la propia institución para que ésta lleve a cabo actividades de carácter educativo. Entonces, no es un derecho humano, tiene formas o tiene manifestaciones semejantes a las de un derecho humano, básicamente para que el legislador, al emitir las leyes correspondientes de las universidades públicas, que son las que les confieren este carácter de autónomas, no desdibuje, no trastoque, no vacíe de contenido los elementos constitucionales hasta dejar pues una caricatura o un elemento muy simple de la propia autonomía universitaria. Entonces, la Corte ha dicho las universidades públicas tienen esa garantía tan importante. Y esta es la parte central: el legislador no puede, a cuento de que está regulando la libertad de cátedra o la determinación de los planes y programas, dejar a la propia universidad sin una condición de autogobierno. Este me parece que es el tema central desde el punto de vista jurídico, al menos en mi ensayo y en algunos otros de los colegas que aquí han escrito, decía, como el doctor Serrano Miguel. Ahora, la siguiente cuestión interesante que la Corte ya ha dicho y la ha reiterado en varias ocasiones es que estas autonomías tienen que ser creadas por ley del Congreso de la Unión, en el caso del país o en el caso de los congresos, legislaturas de cada una de las entidades federativas. Y esto es interesante, no cualquier institución puede alcanzar el grado de autonomía. Hace algunos años, en un estado del país, el de San Luis Potosí, se tomó la decisión por parte del gobernador de otorgarle autonomía a una institución de carácter privado. La Corte declaró que eso no era posible porque solo le corresponde, insisto, al legislador, uno, y dos, respecto a las instituciones públicas. Consecuentemente, ahí se fijó esta situación de la fuente del derecho. Y la tercera cuestión, que es muy importante, es que la Corte ha ido declarando inconstitucionales varias leyes de los estados o de las legislaturas de los estados en las cuales se daba una interferencia respecto al autogobierno. Por ejemplo, el nombramiento por parte del propio Congreso o del gobernador del estado de funcionarios públicos, la manera de revisar ciertas formas del propio gasto público, han sido conceptos que, repito, la Suprema Corte ha ido construyendo y ha ido elaborando pues, para mantener esta idea. Y creo que es de la mayor importancia en un tiempo tan revuelto como el que estamos viviendo, donde existe una gran cantidad de impugnaciones hacia ciertas áreas autónomas en el ejercicio público, por una parte, en donde también hay que decirlo, hay una crítica muy importante a la verdad, donde se produce una gran cantidad de noticias falsas. Todo esto que estamos viviendo un momento histórico muy importante, sí me parece que de las cosas más serias que debemos hacer es mantener la autonomía universitaria como lugares donde se produce pensamiento, donde se produce crítica, donde se produce un entendimiento profundo de nuestras sociedades, de nuestras vidas. Entonces creo que la relevancia hoy de la autonomía universitaria en la coyuntura nacional y mundial que estamos viviendo es extraordinariamente importante. Y por estas razones, pues yo no me queda ya más que volver a felicitar al rector Avelar por esta iniciativa, a todos los colegas que tuvieron la gentileza de participar en esta obra, que me parece se convierte por lo actual, por comprender la tensión entre la coyuntura y la situación de larga data, de profundidad de los fenómenos, una obra relevante que mucho les recomiendo para que comprendamos en dónde estamos colocados. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Para comenzar, definamos los dos conceptos que marcan el título de la obra que estamos presentando, autonomía y coyuntura.
Autonomía, pues no me extenderé mucho, pues que es el tema central. Obviamente nos referimos a la prerrogativa que tienen algunas instituciones de educación superior para gobernarse a sí mismas, definir sus planes y programas, gestionar su patrimonio, etc. En cuanto a la coyuntura, destaco 5 puntos. El primero es que el marco jurídico actual, el todavía vigente de la educación superior, es muy viejo. Data de 1979 con la Ley de Coordinación de la Educación Superior y las reformas a la Constitución que elevaron a rango constitucional la autonomía en 1980. De esa fecha a ahora, en los 40 años que han transcurrido, el sistema educativo ha crecido muchísimo y ha tenido cambios cualitativos muy importantes. Por otro lado, en paralelo han surgido una serie de tendencias en el contexto, en el marco jurídico general, que tienen que ver con los derechos humanos, con la transparencia, con la rendición de cuentas, con el combate a la corrupción y con la creciente intervención de la Suprema Corte de Justicia para dirimir litigios que tienen que ver con la interpretación de las normas legales. De ahí se desprende la necesidad de que se actualice el marco jurídico de la educación superior, que está en marcha. Precisamente este año se tiene que aprobar una nueva ley de educación superior, como establece la reforma constitucional de 2018-2019. Y por otro lado, este tiempo se ha caracterizado también por diversos ataques a la autonomía de algunas instituciones de educación superior, incluidas universidades estatales e incluso la Universidad Nacional. La reflexión de que es necesario un cambio, pero que no cualquier cambio será positivo y que uno negativo puede tener consecuencias desafortunadas serias, llevó al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes a promover este libro, esperando que aporte ideas para enriquecer el proceso legislativo. En la siguiente imagen, resumo muy brevemente el contenido de la introducción de la obra, que tiene 4 puntos. En la primera se presentan antecedentes de la autonomía universitaria en el mundo, desde la Edad Media hasta 2020, pasando por los cambios que hubo en las universidades a principios del siglo XIX, con las reformas napoleónicas, con la Universidad Humboldtiana, etc. El segundo punto es el que se refiere a los antecedentes de la autonomía universitaria en México, desde la refundación de la Universidad Nacional en 1910 hasta ahora, pasando por la autonomía parcial de 1929, la autonomía absoluta concebida como privatización de 1933, la ley orgánica vigente de la UNAM de 1945 y la reforma constitucional de 1980. Luego viene un apartado más breve sobre el derecho a la educación en general y a la educación superior en particular, que constituyen la tela de fondo de estas reflexiones. Y por último se identifican varios aspectos particulares del gran concepto de autonomía. Se invitó a estudiosos reconocidos a que escribieran cada uno un capítulo sobre cada uno de esos aspectos, y en la imagen siguiente tenemos allí los capítulos y los autores que tienen que ver con autonomía académica, autonomía de estudiantes, obligaciones legales generales, administración del patrimonio, gobierno institucional y finalmente de quién viene la autonomía, a quién se le concede, con qué alcance y con qué condiciones. El conjunto se envió a otros académicos y a personas con amplia experiencia en puestos de responsabilidad directiva en el sistema educativo superior, pidiéndoles comentarios adicionales, y se recibieron una quincena de comentarios adicionales de personalidades como las que se pueden ver en la imagen, que incluyen a rectores de la Universidad Nacional, un rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, rectores actuales en Guanajuato y Guadalajara, y académicos muy destacados. Enseguida mencionaré muy brevemente varias tensiones que se señalan en la obra entre puntos de vista o perspectivas diferentes que pueden ser incompatibles o eventualmente complementarias, compatibles, entre las que menciono primero estas 10 que están en la imagen que tenemos ahora en la pantalla, que es la cuestión del derecho de las universidades a establecer cupos y requisitos de ingreso frente a una concepción de acceso irrestricto, la masificación de unas cuantas licenciaturas versus la diversificación, que va desde carreras cortas de técnico superior hasta postdoc,
la concepción de una autonomía académicamente exigente versus el otorgamiento de reconocimientos de validez oficial de estudios sin exigencias ni control, la autonomía en la docencia versus el derecho del Estado a regular el acceso a ciertas profesiones, la libertad de cátedra versus la obligación de seguir programas, la libertad de investigación frente a la facultad del Estado de establecer líneas de investigación prioritarias a las que dé financiamiento especial, la posible tensión entre la autonomía académica y las evaluaciones externas, la dependencia solamente de subsidio público o la aceptación de ingresos propios, la autonomía de la gestión de recursos versus las auditorías externas y en general la concepción de la autonomía universitaria como algo que es compatible o no con un profundo compromiso social. En la siguiente imagen tenemos otras de estas tensiones que se refieren más al gobierno de las instituciones, comenzando por el peso que deberán tener los académicos, las autoridades y los estudiantes en la toma de decisiones académicas y de gestión, la posibilidad de cogobierno, los derechos laborales versus la necesidad de regular huelgas, jubilaciones y demás, los privilegios corporativos versus la concepción de una autonomía enmarcada en un entorno jurídico que obliga a todos, la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza como gestión del conflicto entre las partes que intervienen en educación superior y la gestión que puede permitir consensos que llevan a cambios importantes, una concepción de la autonomía como autarquía absoluta versus otra que la descarta y plantea la necesidad de una subordinación completa de las instituciones de educación superior a las políticas del Estado, la autonomía como rasgo solamente de las universidades públicas o también de las privadas, la autonomía de instituciones individuales o de conjuntos de subsistemas de instituciones, la necesidad de que haya subsistemas estatales de instituciones de educación superior y subsistemas nacionales por grandes tipos de instituciones como las instituciones, las universidades tecnológicas, los tecnológicos, las normales, etcétera. La necesidad de que haya marcos jurídicos estatales, pero también que haya un marco jurídico nacional, federal, que sea un gran paraguas que dé los lineamientos generales. Y finalmente la diferencia entre un marco jurídico muy claro, que evite el tener que judicializar frecuentemente los asuntos y tener que llegar a la Suprema Corte. Enfocándome al final, digo que el nuevo marco legal que se requiere para las instituciones de educación superior tiene que ser una obra de arte jurídica que por un lado sustente la facultad de toda institución, no solamente de algunas universidades, sino de toda institución, individualmente o como subsistema, de tomar decisiones propias, y por otra parte la obligación de sujetarse a normas generales, civiles y penales, de transparencia, combate a la corrupción, respeto a los derechos humanos, y sin que la Suprema Corte de Justicia tenga que intervenir constantemente. Y subrayo la necesidad de superar 3 visiones, a mi juicio, equivocadas. Por una parte, un romanticismo nostálgico de una edad de oro de la universidad que se añora, un pasado que se echa de menos al que bastaría regresar, un pasado ideal. Por otra parte, el fanatismo neoliberal de la universidad de excelencia, del capitalismo académico y la competitividad. Y por otra parte, el fanatismo populista de una universidad que se concibe como del lado del pueblo frente a la burguesía. Por otro lado, señalo que, por un lado, sin duda, un marco jurídico adecuado que sustente estructuras sólidas y flexibles en las instituciones de educación superior es muy importante, pero que ninguna estructura, por buena que sea, tiene una virtud mágica para resolver los problemas. Que toda solución de problemas implica, por una parte, esos elementos estructurales, pero también elementos personales, porque sin estructuras adecuadas los esfuerzos personales se ven obstaculizados a veces de una manera infranqueable, pero sin compromiso de las personas las mejores estructuras no operan. Por otro lado, como recordó Burdon Clark, las instituciones de educación superior son burocracias profesionales en las que los académicos tienen un peso especial. Por eso el elemento clave para la construcción de una educación superior de excelencia no puede ser otro que la consolidación de cuerpos académicos maduros,
comprometidos con la alta misión de la universidad. Y termino diciendo que ojalá que esta obra pueda aportar un poco en dos sentidos. Por una parte, a quienes deberán aprobar la Ley de Educación Superior, para que lo hagan teniendo en cuenta la complejidad de los diversos ángulos de la autonomía y definan un marco que realmente apoye a las instituciones de educación superior a cumplir mejor con su misión en bien de México. Y por otro lado, que también la obra aporte algo para que los académicos reflexionemos y reconozcamos que sin nuestro compromiso, el mejor marco jurídico no conseguirá que en las casas de estudio prevalezcan valores de calidad, de equidad y de inclusión. Con esto termino la presentación de la obra que invito a todos a leer y les agradezco su atención. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes a la entrega de este reconocimiento en el marco de la 33ª Feria Universitaria del Libro. Les invitamos a que nos acompañen de manera virtual en las presentaciones editoriales, conferencias y en todas las actividades que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha preparado para todas y todos ustedes. Nuevamente gracias y muy buenas tardes.